Huehuetoca, el lugar de los viejos sabios. Huehuetoca, pueblo de la comarca de Cuautitlán. Huehuetoca, ciudad bicentenario. Tierra ancestral, llena de historia y tradiciones generosas, que hoy, como el resto de nuestro México, celebra 200 años de patria y libertad. La madrugada del 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla convoca a la población de la Nueva España a levantarse en armas desde el pueblo de Dolores. Poco tiempo pasaría para que la insurgencia lograra sus primeras victorias frente a las fuerzas leales a la corona, que finalmente son derrocadas en la toma de la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato. En su camino a la capital, insurgentes y realistas se enfrentan en diferentes escenarios, siendo Huehuetoca testigo de ello. Entre las anécdotas de aquellos pasajes podemos mencionar la del insurgente Pedro Saldierna, que en 1816 fue acusado por ser cabecilla de rebeldes en esta región y quien fue procesado y ejecutado por conspirar contra la corona española en la Ciudad de México. En 1814, doña Josefa Ortiz de Domínguez, una de las heroínas más notables de la Guerra de Independencia, tuvo una estancia efímera y penosa en nuestra tierra. Al ser denunciada por el capitán Arias ante las autoridades realistas por alta traición a la corona, fue tomada prisionera y trasladada de Querétaro a la Ciudad de México. Durante este fatídico viaje, la corregidora, con sus custodios, se alojaron en la casa de los virreyes durante solo una noche. De este hecho, hace mención en una carta dirigida al virrey. Salí por fin, excelentísimo señor, de aquella ciudad a la primera jornada, que fue a San Juan del Río, donde llegué a las oraciones de la noche casi desmayada por no haber probado bocado, rodeada de soldados como el reo más fascineroso, casi como centinela de vista, pasando 1000 trabajos y alojada en Huehuetoca, en el cuartel sin ninguna distinción a una señora, teniendo que ver a los soldados a la cara para que por mi dinero me trajeran de comer. Los insurgentes avanzan hacia la capital, pero después de la batalla del Monte de las Cruces, Hidalgo decide retirarse. Los insurrectos se instalan en Guadalajara. Desde ahí, tratan de organizar un gobierno. Fundan el periódico El Despertador Americano y se decreta la abolición de la esclavitud. Pero los realistas, al mando de Félix María Calleja, seguían sus pasos. En la batalla de Puente de Calderón, cerca de Guadalajara, la insurgencia sufre la peor de sus derrotas. Al huir hacia el norte, son aprehendidos en Acatita de Baján, Coahuila. Los héroes insurgentes, Hidalgo, Allende, Mariano Jiménez y Juan Aldama, son juzgados y fusilados en Chihuahua. Cuando José María Morelos y Pavón toma el mando del movimiento, se consolida como un genio militar en la batalla de Cuautla. Con solo 3,000 hombres, logra vencer a los 7,000 soldados de Calleja, rompiendo el estado de sitio. Para 1815, Morelos es apresado, juzgado y fusilado. El español liberal Javier Mina tomó su lugar, pero sin importar sus hazañas, de igual manera es atrapado y fusilado por la espalda, acusado de traicionar a su patria. Con el abrazo de Acatempan, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide concluyen la guerra. Así, la causa independentista llega a su fin en 1821 con la entrada gloriosa del ejército trigarante a la Ciudad de México y la proclamación del Acta de Independencia. Años más tarde, a finales del siglo XIX y principios del XX, bajo la dictadura del general Porfirio Díaz,
En México se respiraban aires de descontento. Su régimen había dejado de lado temas fundamentales como la igualdad de oportunidades y la justicia social. En 1909, Francisco I. Madero comienza a recorrer la República con un lema que arraigó a la convivencia cívica: sufragio efectivo, no reelección, a fin de realizar una transición de gobierno pacífica y democrática. Al ser evidente el fraude en las elecciones de 1910, proclama el Plan de San Luis, donde desconoce el gobierno de Díaz, y el 20 de noviembre del mismo año estalla la revolución. En el estado de Morelos, los zapatistas, quienes luchaban por el reparto de las tierras, consideraron que Madero no apoyaba su causa y lanzaron el Plan de Ayala, mientras en el norte, Pascual Orozco y Pancho Villa tomaban las armas. Victoriano Huerta, cercano colaborador del presidente Madero, organiza un golpe de Estado y al concluir la decena trágica con el asesinato del presidente, toma el poder. Venustiano Carranza decide desconocer al gobierno del usurpador y levantarse en armas en marzo de 1913 con el Plan de Guadalupe. Por estos años, Huehuetoca, que había permanecido impasible ante el movimiento social, vuelve a ser testigo de los acontecimientos históricos. Prueba de ello son una serie de telegramas enviados a mediados de ese mismo año entre hacendados y autoridades de la región. Favor de darme auxilio. Andan 200 hombres por Coacalco. Están saqueando. Son zapatistas. Por su parte, la Secretaría de Gobernación comunicaba al gobierno del estado. Anoche fue asaltada la hacienda de Atotonilco entre El Salto y Huehuetoca por 400 zapatistas que robaron dinero y caballos. Con el desarrollo del ferrocarril desde los tiempos del Porfiriato, Huehuetoca vio la llegada de la modernidad, con sus dos estaciones, una perteneciente al Ferrocarril Central Mexicano y la otra al Ferrocarril Nacional Mexicano. Estas fueron objetivos específicos para los revolucionarios, quienes en algunas ocasiones lograron sabotear y provocar descarrilamientos, interrumpiendo el servicio ferroviario. En la soberana Convención de Aguascalientes se impusieron villistas y zapatistas con una visión más social de la lucha. La convención desconoció a Carranza, quien trasladó su gobierno a Veracruz, apoyado por las fuerzas de Obregón. Las acciones bélicas entre carrancistas, villistas y zapatistas se extendieron por todo el país. Con la promulgación de la Constitución de 1917 se pone fin al movimiento armado y posteriormente a la Revolución Mexicana, cerrando otro gran episodio histórico de nuestro país. La estabilidad y crecimiento posrevolucionario, sumado al reparto agrario de las tierras en la hacienda de Jalpa, trajo a Huehuetoca paz y desarrollo, permitiendo a las familias huehuetoquenses tener un patrimonio y trabajar su propia tierra. A 200 años del comienzo de nuestra independencia y a 100 años del inicio de la Revolución Mexicana, Huehuetoca se perfila como una ciudad modelo, una ciudad bicentenario. La historia que vive en Huehuetoca, en sus calles, en sus muros, en sus caminos, en su gente. La misma historia de la cual el Cincoque ha sido testigo y que hoy forja los cimientos de un futuro prometedor. El pasado y el presente conviven en Huehuetoca. La historia y la esperanza comparten el mismo espacio y se fusionan en el Huehuetoca del siglo XXI. Y para consolidar esta ciudad bicentenario, tenemos que unir esfuerzos para seguir logrando resultados como la construcción del nuevo CBT y COBAEM,
La Casa del Diabético. El Centro de Atención para Personas con Discapacidad. La remodelación de la explanada municipal. La construcción de la Plaza Cívica de Santiago Tlaltepoxco. El campo de fútbol bicentenario. Más apoyo para el campo con un tractor por núcleo ejidal cada año. Apoyo a la educación con la construcción del Kinder Bicentenario en Salitrillo y construcción de la primaria Cuauhtémoc en Cañada. Y el Monumento Bicentenario Orgullo Municipal. Somos una generación privilegiada, la generación del Bicentenario. Nos corresponde sembrar la semilla del compromiso social para que futuras generaciones cosechen los resultados. El tiempo es ahora. Al igual que hace 100 y 200 años, esta es nuestra lucha. Pero hoy, nuestra lucha no es con las armas. Nuestra lucha es con trabajo y coraje. Nuestra lucha es con el pensamiento. Unidos y con esfuerzo. ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva la independencia de México! ¡Viva la Revolución Mexicana! ¡Viva Huehuetoca! ¡Viva México! ¡Viva México!